Queda grabado. Bueno, comenzamos la última clase, que es la 24, recordándoles que va a haber 3 seminarios optativos que vamos a estar dando, uno en octubre, uno en noviembre, uno en diciembre. El primer seminario tiene que ver esto de cómo ser un coach, los principios básicos, qué es lo que debemos tomar en cuenta, algunos ejercicios prácticos para utilizar en las consultas que vamos a ir viendo. Además se les va a enviar a los que hicieron esta cursada algunos libros en PDF, bueno, materiales complementarios que les voy a mandar después. También se les entrega el diploma, se les envía digitalizado para que ustedes lo impriman tranquilamente en sus casas. Y bueno, por supuesto, es optativo, el diploma es optativo, si quieren pueden hacer una colaboración. Y bueno, si colaboran, digamos, si adquieren el diploma, tienen el seminario gratuito. O sea, el seminario es con colaboración, pero aquellos que son alumnos de la cursada de coach y adquieran el diploma van a tener el seminario ese de coach, los principios básicos de coach gratuito. Eso es lo importante. Después tenemos un seminario en noviembre de tarot y numerología muy completo, ¿sí? Para aquellos que hayan hecho ya la cursada de tarot y numerología, es un complemento de esa cursada. Y la última cursada es sobre sanación. Vamos a ver sanación crística y transgeneracional, que es muy importante, que es algo que se fue prometiendo en el año, al final no lo pudimos cumplir, lo vamos a cumplir en diciembre. ¿Sí? Después le voy a decir bien la fecha. Yo puse el 8 de diciembre, pero posiblemente sea antes, a principio de mes. Así que ya están todos invitados a las cursadas, y seguramente tendremos algún taller, algo más en los próximos 3 meses, después les voy a ir diciendo. Estamos dando cierre a esto. Les recuerdo también que está comunicación espiritual, ¿sí? Estamos cursando los miércoles, pueden, digamos, adquirirlo a distancia, también aquellos no pueden por el horario. Comento todo para ya darle cierre a esto y justamente terminar con esta última clase que vamos a hablar de los arquetipos, muy importante. Y antes, por supuesto, un repaso de los conceptos principales de coach para tener una idea, ¿sí? Y recordar y hacer como un resumen y ver varios conceptos que estuvimos viendo en estas 24 clases, muy interesantes, muy importantes para toma de conciencia, para observación, meditaciones que nos ayudan a seguir trabajando plenamente. Después les voy a compartir una meditación de un ejercicio que se llama el oponente y el maestro, para que ustedes puedan hacer y puedan trabajarlo con sus consultantes, sus alumnos, etcétera, que es muy importante también, que lo voy a compartir en el grupo de coach, por supuesto. Y aquellos que quieran también van a poder adquirir toda la cursada de coach a distancia cuando así lo deseen. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en claro, ¿sí? Es entender que para ser un coach tenemos que tener humildad y disciplina. Entonces, no hay que perder el tiempo, no hay que perder el tiempo en el tema de la selección. ¿La selección de quién? Y la selección de nuestro consultante, por supuesto. Entender de que vivimos en una sociedad que está enferma y cada consultante que llega a nuestro consultorio está enfermo. Forma parte de la humanidad, que de la humanidad solamente 1%, 2% está despierto. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que formar parte de ese 2%. ¿Sí? Por eso primero hay que trabajar muy profundamente el concepto en cada uno, ¿sí? Antes de poder también atender a los demás. Obvio que cada uno que llega a un consultorio también forma parte de un reflejo nuestro, ¿no? Que también tenemos que sanar. Entonces, recordemos que la verdadera conciencia de quiénes somos nunca está acá. Siempre va a estar en otro plano de conciencia. Está en otra dimensión.
Entonces, recordando lo que dije en la clase pasada, cuando uno se va del plano, ¿sí? El alma vuelve a ver la película, vuelve a ver qué sucedió, qué no sucedió, y ahí es donde nosotros generamos la reflexión y decidimos volver de nuevo a experimentar una vida carnal porque quedan cosas por sanar, quedan asignaturas por aprobar. Entonces, nosotros no tenemos que aprobar todas las asignaturas, tenemos que saber que es diferente. Esto como era cuando íbamos al colegio, que nos copiábamos la prueba. Decía, yo me copié la prueba, pasé, listo. No, yo tengo que saber lo que quería aprender. O sea, yo tengo que saber la prueba para poder rendirla bien. Porque si yo en el colegio decía, no, maestra, yo no sé, bueno, te quedaba pendiente. Pendiente hasta que vos tomabas la conciencia de decir, no tengo que saber para probar. Esto es lo mismo, en la escuela vida, si nosotros no pasamos a la asignatura del miedo, la asignatura de la culpa, la asignatura del apego, digamos, no vamos a ir a otras escuelas superiores, a otros grados superiores de conciencia. Siempre nos vamos a quedar en este grado de conciencia. Entonces, recordemos que siempre el ego va a buscar la forma y la necesidad de distraerse. ¿Y cómo lo hace? A través de los traumas del pasado, aferrándose a los problemas que están en el pasado. ¿Sí? El ego siempre va a buscar la forma de sobrevivir, de supervivir, de no morir en el intento. ¿Sí? Por eso, cuando puse la publicación hoy de coach en Facebook, dice, ¿cómo ser un coach y no morir en el intento? Porque el ego siempre va a buscar no morir en el intento. Entonces, ser un coach significa tomar conciencia de quiénes somos. ¿Por qué? Porque hay que conocer la parte oscura, interna de cada uno para poder tocar la parte lumínica. Si nosotros no conocemos nuestras partes oscuras, nunca vamos a saber quiénes somos. Entonces, estamos pidiendo al ego que entregue esas dependencias, sus miserias, sería sus ¿sí? Mío, mi casa, mi auto, mi carro, mi perro, mi esposa, mis hijos. Siempre está buscando la pertenencia del ser y el de querer tener. Todo lo que busca el ego es sobrevivir y tener. Entonces, ¿cómo podemos entender al ego? ¿Cómo piensa el ego? Bueno, miremos la foto del mundo que tenemos. Entonces, debemos ser conscientes que debemos romper contratos, ¿sí? Si no, vamos a estar acostumbrados a seguir idealizando. Y la idealización y la baja estima transforma a las personas en buenudos y en buenudas, ¿sí? Entonces, la idealización es un entorno, ¿sí? Que te dice, hacete respetar, que te dice, ese es el culpable, ese es tal cosa, eso tal otra. Pero las idealizaciones bajas tienen que ver con la cultura del entorno, cómo nos relacionamos. Entonces, primer concepto de coach, ya adelantando, hay que desidealizar la cultura del entorno. Tenemos que salir del entorno, nosotros tenemos que observar desde afuera el entorno y entender que el entorno está enfermo, que forma parte de una idealización, de un apego, del mío mío. Las idealizaciones son procesos culturales que están basamentados en un proceso para seguir engordando y seguir engordando y seguir engordando al ego. Entonces, la parte arquetípica que vamos a ver hoy nos muestra cuáles son los personajes de la película que el alma después nos va a mostrar cuando dejemos el plano. Entonces, debemos aprender con el ejemplo para no superidealizarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue la primera idealización? Yo idealizo a papá sacrificado. Yo idealizo a mamá, culposa, miedosa. Son las primeras idealizaciones, papá y mamá. Entonces, nosotros tenemos que empezar a observar qué bronca teníamos con papá y mamá, porque esa bronca teníamos con papá y mamá tiene que ver por un proceso de idealización. Y muchas veces idealizamos para preservar y subsistir, o sea, para
Están atrapados en ese proceso. Entonces, todos los problemas que tenemos hoy es porque el ego los creó para subsistir en la jungla en la que aprendió, en la jungla humana, en la jungla de la cultura, del entorno. Entonces, la conciencia te puede decir cómo vos te podés liberar. El tema es que lo hagas y no sigas escuchando a tu ego. Porque la conciencia te va a decir, mira, esto es fácil. Deja de idealizar, tener humildad, actúa con paz, desapegate, ¿sí? Descartar los miedos, tener certeza y confianza, tomar sabiduría. Pero la mente ego no quiere, se resiste a los cambios. Y el cambio es permanente, estamos en la era de Acuario y el cambio es permanente. Si nosotros nos seguimos idealizando, seguimos anclados en la cultura. Entonces, no podemos hacer cambios si seguimos viviendo de la misma manera. Las idealizaciones buenas son cuando viene el ego. ¿Se entiende? Y cada uno de los libros sagrados tiene un nivel de conciencia. Nadie habla mal de la cultura, de la religión. Si estamos hablando de escalones en los niveles de conciencia. La religión está en escalón 50, 60. ¿Sí? El que idealiza está en el escalón 70. El que tiene miedo está en el escalón 80. El que es apegado en el 90. Y abajo están todos los cocodrilos, los asesinos, los violadores, bueno, todos los locos. Y lo que empezamos a desapegarnos de todas estas ideas que empezamos a enseñar, a tomar conciencia, a llevar a la práctica, estamos en el calón 30, 25, 20. Después del 20 para arriba, bueno, están todos los maestros, ¿no? De todas las niveles de conciencia habidos y por haber. Pero tenemos que empezar a entender eso. Entonces, la parte alta de la ideación, los hijos de la luz, los que vienen del otro lado de Maya, o sea, del otro lado de la ilusión, los hijos reales, es ser Dios y tener amor. Si yo soy Dios y me reconozco Dios, tengo amor. Mientras no me reconozca Dios y me reconozco humano, careceré como el príncipe, dice el maestro. Entonces tenemos que aprender a desidealizar hasta lo que nos hace bien. Porque hasta las cosas que nosotros creemos que nos hacen bien, hay una idealización. Entonces debemos darnos cuenta de si tenemos problemas con el entorno, cualquier tipo de problema que tenga Xoco, Marcela, yo, Edith, con el entorno, es porque estamos idealizando algo que tarde o temprano lo vamos a tener que pagar porque seguimos anclados en la zona confort. A ver, está muy bueno hablar del amor, de decir yo soy, lo que tenemos que practicar son decretos, hagamos el ejercicio 21 días, está hermoso, pero si no hacemos los cambios profundos, si no tomamos sabiduría, no tomamos experiencia, no va a servir de nada. Y esto se lo digo a las personas, porque yo en general veo en los WhatsApp muchos grupos que te dicen, vamos a trabajar la abundancia 21 días. Bien, está bien, hagamos los ejercicios. Y el 21 día, el día 22, ¿qué hacemos? Cambiamos de grupo. Ahora trabajamos la paz. El otro día, está genial y está buenísimo. Pero si nosotros no tomamos conciencia de sanarnos nosotros, aunque yo diga yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy sabiduría, el ego sigue estando ahí, está así el ego sentado diciendo, bueno, deja, ya va a pasar esto, ya se acaba la paz, ya en cualquier momento se va a olvidar de todo eso y vuelvo yo, ¿no? De nuevo, con la cultura, con el entorno, no hay problema. Entonces, ¿por qué? Porque si yo sigo relacionándome con la gente de clase media, me sigo relacionando, sí, con la cultura, me sigo relacionando, no va a cambiar nada. A menos yo sea el espía de la KGB de Dios, sí, en el lugar donde estoy. Y acepte que estoy viviendo dos mundos. Porque el mundo de la verdad no es el mundo que estamos viviendo, el mundo de la percepción. La percepción y la verdad son dos cosas totalmente diferentes. Entonces,
Preguntas que tenés que observar, porque la comparación, ¿sí? De la balancita de oro, ¿viste? Ponemos la balancita de oro, de un lado los quilombos, de otro lado la sabiduría. En esa balancita, o de un lado el ego, del otro lado la luz. A ver, ¿cómo estamos en esa balancita? Porque, viste, para la mitología egipcia, cuando, digamos, el alma deja el cuerpo, pasa por una barcaza, llega hasta Anubis, y Anubis sacaba la balancita de la diosa Mat y ponía, ¿sí? En un lado el corazón y el otro una pluma, y la pluma, el corazón tenía que pesar menos de la pluma, si no, no pasaba, y volvía a encarnar de nuevo, o sea, no pasaba al mundo espiritual. Bueno, ¿cómo estamos con eso? Entonces, algunas preguntas, Marcela, para que anoten y para que tengan en cuenta, más que todo en las consultas. Si tiene un consultante, tiene que preguntarle con quién se compara, con quién medís lo que sabés, ¿sí? Entonces, o uno mismo, hacerse la pregunta, ¿con quién nos comparamos nosotros? ¿Con el verdulero de la esquina, con el maestro de la escuela? ¿Con quién nos comparamos? ¿Con quién nos medimos la sabiduría? Porque ahí está el problema. Quizás nosotros le queremos enseñar a alguien que no quiere aprender. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hoy nos quedamos Marcela y yo, última clase de coach, y acá tendría que haber por lo menos 50 alumnos, por lo menos. Entonces empecemos a tomar conciencia de quién quiere cambiar y quién no. Y esto no es un reto a todos los que no están o que van a escuchar después, porque por ahí yo activo la clase de distancia y después hago el curso y está todo bien. No, yo es para que tomemos conciencia, que no es lo mismo una clase en vivo que una clase grabada. Que está buenísimo escuchar la grabada, pero si nosotros no tomamos conciencia de quiénes somos, es muy difícil generar los cambios. Entonces, la idealización siempre va a ser copiar y creérmela. La idealización es crear vidas ilusorias, crear lo mío, quedar atrapado en el deseo, quedar atrapado en la culpa, quedar atrapado en los miedos. El vos sos mía, el vos sos mío, es parte de una ilusión. Y por ese mío o mío, después sufrimos. Después nos peleamos, después nos separamos, después le echamos la culpa al otro, nos divorciamos, pedimos la mitad y mitad. Entonces, nosotros todo lo que fragmenta y divide es diabolum, es el ego. Tiene que haber unión, si no hay diabolum. Entonces, lo dármico no tiene nada que ver con el sufrimiento. Entonces, ¿por qué tenemos que ahondar en la idealización? Porque si yo tomo en cuenta que la ignorancia más idealización tiene que ver con la repetición una y otra vez de las vidas humanas. Y es gravísima la idealización, porque la idealización lastima a los demás. Y aquello que creo muchas veces que es muy bueno, en realidad es muy malo para la raza. Pero la raza está en su nivel de conciencia, ojo. Lo bueno y malo es relativo, estamos hablando de lo conceptual de la conciencia y el significado de la idealización. Entonces, muchas veces lo que yo creo que debo atraer, en realidad lo que estoy haciendo es apartarme. Entonces, lo primero que debo hacer es dejar de idealizar a dos personas, porque personas de máscara, ¿no? Mamá y papá. Primero empiezo por mamá y papá, después voy a pasar por mis hermanas, mis hijas, etcétera, ¿no? Pero mamá sacrificada, papá sacrificado. Entonces, el tema va a ser, ¿cuál es la semilla que voy a meter en mi cabeza? Porque en eso, en la sabiduría, el conocimiento que yo meto acá, van a determinar mis actitudes emocionales. Entonces, hay que ir con la cabeza muy fría. Hay que actuar muy frío en el conocimiento. Hay que usar muchas técnicas de sanación. Pero si no sabemos la semilla del problema, nunca vamos a poder solucionar, nunca vamos a poder sanar, ni a nosotros ni a los demás, ¿no? Entonces, yo en el día a día yo puedo resolver si saco la semilla de la hierba mala
pero es un trabajo constante, día a día. Porque el apego también nace cuando hay idealización. Si yo dejo la semilla ahí que empieza a florecer en mi cabecita, después se transforma en un árbol, ¿no? Entonces, ojo con plantar la semilla incorrecta en la cabeza de los demás y en la propia, ¿no? Porque ahí vamos a tener muchos problemas emocionales. Y esa semilla después se puede transformar en una gran idealización. Entonces, cuando la idealización es hacia afuera, o sea, yo idealizo algo de afuera, siempre va a estar basamentado en la baja estima. Siempre va a estar basamentado en la baja estima. ¿Por qué? Porque me olvidé de dónde vengo, me olvidé que soy una divinidad. No miro para adentro, miro para afuera. Y el mirar afuera son los ignorantes, los que están ciegos, los que no ven. No adoren falsas imágenes. ¿Qué significaba imágenes para el mundo hebreo? Pensamientos. No adoren falsos pensamientos, no idealicen, decía el maestro. Y el enamoramiento es una idealización porque es lo que me gusta, diría el ego. A mí me gusta enamorarme porque me gusta el entorno, me gusta la relación, me gusta todo lo que veo. Entonces, estamos perdiendo el tiempo en querer mejorar producto de estas idealizaciones externas. Entonces, la conclusión es que la gente está enferma, enferma de ignorancia. No es un juicio, es una observación. Estamos observando el proceso de idealización. ¿Querés decir algo hasta acá? Hablé 25 minutos. Eh, No te bueno, dejé Emilio, hablar, me queda, empecé directamente. Me gustaría que preguntes algo, que cuentes algo, algo que te parezca de todas las clases que estuvimos viendo, porque fueron 24, o sea que ya algo tendrás. bueno, Emilio, sí, me queda muy claro una cosa, o sea, primero que todo, lo que, como usted empezó la clase de hoy, la disciplina, ¿sí? Exactamente. La constancia, o sea, de ser constante en las cosas, para así arrancar todo lo que es el miedo, la culpa, el apego, eso me queda muy claro y eso, pues, yo pienso que yo lo he venido trabajando. Y por ejemplo, el miedo yo antes me preocupaba por cosas, me daba susto hacer algo. Y en ese momento yo pienso que ya lo he perdido, pues pueda que no del todo, pero que sí he avanzado. Eso sí me he dado cuenta y de todo lo que usted nos ha dicho de esa parte, sí he visto que he avanzado en eso, ¿sí? Lo que usted hace referencia, bueno, de todas maneras, si la conciencia es cambiar para poder sanarnos, ¿sí? Lo de la idealización es lo que no he entendido, o sea, no he entendido muy bien. A ver, Marcela, por ejemplo, ¿vos sabés quién sos? No sé. Yo soy lo que soy, yo soy. ¿Sí? Yo soy luz, yo soy Dios, yo soy abundancia. Eso es lo que yo soy, ¿sí? Sí, Cuando vos idealizás a papá, a mamá, un hijo, un hermano, decís, no, porque Juan es maravilloso, ¿sí? sí, ¿Dónde pones el valor de eso? ¿Hacia afuera o hacia adentro? hacia afuera. Exactamente, y eso es idealización, porque vos no te valorás Mm, a vos misma. Si yo digo, estoy en un proceso de aprendizaje, me estoy entendiendo a mí mismo, yo creo que hay una igualdad, hay una unidad entre todos y cada uno tiene su nivel de conciencia, es otra cosa. mm, ¿Seguís? sí,
Yo hice lo mejor que pude y estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo me estoy sanando, estoy en un proceso de sanación como tienen que estar todos. Estás hablando de un proceso de igualdad. Entonces, como decía el apóstol Pablo, ojo con lo que dice, presten atención a lo que habla, porque si no se convierten en bárbaros. Y bárbaro viene de barbarie, ¿sí? sí, ¿Se entiende? sí, Los que están afuera. ¿Y qué es lo que está afuera? La proyección. Entonces, yo idealizo algo que creo que es real, pero es ilusorio. ¿Se entiende? sí, O sea, cuando vos le das valor a algo material, estás idealizando. Vos idealizar. le das valor a algo perceptivo, ¿sí? Algo que es perceptivo, una emoción, estás idealizando. Sí, ¿Entendés lo que te digo? Porque vos tenés una idea fija que grabó tu ego en proyección a eso. Porque si a sí, vos te van a decir, cuando vos eras chico te decían, tu tío es bueno. Al otro día te decían, tu tío es bueno. Al otro día te decían, tu tío es bueno. Y por ahí tu tío era un borracho, un loco, andás a ver. Entonces vos decías, lo veías al tío y decías, no, tío es bueno. Cuando eras tío, chico. bueno, Y hoy decís, no, pero mi tío es bueno. Pero Marcela, si tu tío es drogadicto, borracho, mira todo lo que está haciendo. No, pero él es bueno, ¿eh? Él es bueno. ¿Se entiende? Porque está sí, grabado. Es como cuando te porque es dicen, lo que es, le metieron la idea fija. ¿Viste cuando te dicen, le metieron la sí, idea fija de esto? sí, Y la idea fija es la idealización. O mm, sea, cuando yo creo que soy inferior a algo, estoy idealizando. ¿Se entiende? sí, bueno, creo, sí, Entonces, todas las decisiones que nosotros tomemos desde la conciencia van a lograr que se desvanezca todo ese pasado, toda esa idealización. Pero mientras nosotros tomemos y sigamos aceptando al humano como algo divino, le estamos dando poder al ego, a un falso Dios. Entonces, cuando vos te llenes tu vida de conciencia del ser, ya no vas a tener más pasado. Ya vas a tener que idealizar. Y la meditación, por eso se pide que mediten, es el ayuno de la idealización del pasado. ¿Se entiende? sí, Por eso nosotros tenemos que poner en la frente que el paciente o el consultante siempre va a mentir y siempre va a estar enfermo. Entonces yo debo iluminar mi acción, yo ilumino mi acción, para poder después iluminar al otro con mi acción. Porque el otro va a decir, ah, mirá cómo cambió Marcela. Che, ¿qué habrá hecho? Pará, que no era a preguntar, ¿qué hiciste para cambiar? Yo soy luz, yo soy amor, yo soy abundancia. Yo acepto quién sos en tu nivel de conciencia y acepto que podés cambiar, podés generar tus propios cambios. Deja de idealizar, deja de apegarte, deja de tener miedo, tener más certeza y confianza en vos, tomar sabiduría, deja de tener baja estima y vas a cambiar. Perdoná, perdonar que las actitudes, no al género, debemos perdonar las actitudes. Hay que entender a Dios, hay que entender el macro proceso de Dios, hay que invertir en medicina de la sabiduría. ¿Para qué? Para decir en la próxima encarnación, yo quiero encarnar en una familia de luz, yo quiero tomar conciencia de este proceso, quiero saber quién yo soy realmente. ¿Se entiende? ¿Se entendió? sí, sí, señor. Porque el ego, más allá de que idealiza, que es carente, que tiene culpa, ya hablamos de la depresión, no sé si te acordás, Sí, y los procesos bajos de depresión, porque todo este proceso de idealización nos lleva a la depresión, de una u otra forma.
sí, ¿Qué? Porque nos desvalorizamos nosotros, nos sentimos inseguros, tenemos miedo y eso nos lleva a un pozo depresivo. Entonces, el ego va creando mentalmente lo que se llaman los personajes arquetípicos. Y a eso Jung le llamaba los arquetipos. ¿Sí? ¿Se entiende? Carl Gustav sí, Jung, que fue un psicoanalista de la década del 30, que fue el precursor a lo que fue Sigmund Freud, él decía que el problema estaba en el inconsciente. No solo en el inconsciente personal, sino en el inconsciente colectivo. Entonces hablaba de lo que eran los arquetipos. ¿Sí? El término sí, arquetipo, el término arquetipo tiene que ver, o viene un concepto antiguo de Grecia, que significa fuente o origen, tipo de modelo de fuente o el origen. O sea, ¿de dónde viene el origen de esto, no? Y esto está determinado por un modelo, un patrón que está copiado o grabado en algún lado. ¿En dónde está grabado? En nuestro inconsciente. Entonces, los arquetipos, ¿sí?, eran para Jung patrones universales que residían en el consciente colectivo, en todos los humanos. Por eso decimos que la cultura está enferma. ¿Se entiende? Porque están sí, grabados estos arquetipos en el inconsciente y forman parte de este proceso evolutivo y esta motivación para generar esos cambios. El inconsciente colectivo, viste que tiene una cultura, tiene una forma de ser, manifiestan determinados aspectos, ¿sí?, a partir de un conjunto de recuerdos o ideas compartidas que en general crean una identificación determinada, ¿sí? El fútbol, la política, no sé, la reina Isabel, ¿viste? Ahora están todos con la reina Isabel, se murió a 3 días y todavía la siguen venerando la reina Isabel. Bueno, esos son arquetipos. Los viejos arquetípicos, los viejos arquetipos de la edad medieval, el rey, la reina, el bufón, ya vamos a ver. Pero si no veamos la carta del tarot, el emperador, la emperatriz, ¿se entiende? sí, Tienen que ver con estos arquetipos. Seguimos venerando los arquetipos, pero ¿quién lo venera los arquetipos? El ego. Entonces, Jung define algunos arquetipos primarios y hay otros arquetipos que se suman a los de Jung y que tienen su significado. Por eso los arcanos, ¿no?, que vos lo viste, Glad, Marcela, y también lo vio Somo, sí, que fuimos viendo cada uno de los arcanos, son arquetipos y que simbolizan la forma básica en la que el ser humano se manifiesta. Entonces, pero nosotros vamos a ver otros arquetipos que tienen que ver con la psicología espiritual también. Vamos a ver lo de Jung y lo de la psicología espiritual. Por ejemplo, el arquetipo de la víctima. El que se victimiza quizás es uno de los arquetipos más antiguos que hay y que más retarda la evolución, porque constituye uno de los niveles de energía y de conciencia más bajos que hay, porque no asume la responsabilidad. Y un coach, sabemos que para poder ser coach tiene que ser disciplinado, responsable y ordenado. Entonces, ¿qué pasa? La víctima lo que va a hacer, bloquea el desarrollo y entorpece el de quienes lo rodean. O sea que si vos sos coach, Marcela, y viene tu hermano y activa el arquetipo de la víctima en vos, a vos te va a bloquear ese proceso de conciencia. ¿Se entiende? sí, Porque la victimización lo que hace es paralizar a la persona. Cuando es el pobre de mí, no tengo creatividad ni posibilidad de elección. O sea, presenta proceso de fatalismo sin alternativa. ¿Por qué? Pues está lleno de ira, lleno de miedo, lleno de resentimiento, de frustración. Y siente que el problema está hacia afuera, entonces siempre que el otro es el responsable. ¿Está? No, sí, no sé, esto con todo lo que hago por ellos, qué mala suerte que tengo, alguien me está haciendo algún mal. A mí me pasan todas,
No se puede confiar en nadie, che, en este mundo. ¿Viste lo que le pasó a Juan? Che, acá alguien me hizo un mal, alguien me metió un gualicho. Yo no me merezco esto. ¿Viste todo lo que hago por la gente? Mirá lo que me pasó. Yo no me merezco esto. Con todo lo que hice por mi familia, che. Mirá cómo me tratan así. ¿Viste? Qué mala suerte que tengo. No, debe ser alguien que me está haciendo un mal, ¿eh? A mí me pasan todas. Bueno, todas esas frases son de victimización, ¿sí? Después tenemos del otro lado Sí, otro arquetipo importante para observar, que es el héroe. El héroe siempre se esfuerza por ser fuerte, defender a los demás, puede sentirse que tiene un destino que debe cumplir, los héroes son valientes. El camino del héroe. Te invito a que investigues sobre el camino del héroe. Es un concepto que no lo vimos en coach, pero sí lo vamos a ver en un seminario en algún momento. el camino del héroe. El camino del héroe. Entonces, los héroes son valientes en su búsqueda de justicia, de igualdad, y se enfrentan incluso en las fuerzas más poderosas. ¿Sí? Entonces, nunca se equivocan de camino. El objetivo siempre es ayudar a los demás, proteger a los débiles. El miedo quizás que tiene es ser percibido como débil y asustado. O sea, que hay un miedo. O sea, hay un ego adentro también del ego. ¿Cuál es su debilidad? La arrogancia. Siempre necesita otra batalla para luchar contra ella. Y recordemos que en la guerra o en las batallas siempre algo se pierde. Entonces, tanto en el héroe como arquetípico, ¿sí? Como estructura arquetípica, siempre hay una parte egoica. Entonces, ¿cuál es su talento? La competencia, el coraje, la fuerza. El héroe siempre piensa y siente y dice, la vida es una aventura digna de ser vivida. Utilizo mis dones para ayudar a los demás. Confío en la gente y amo sin plantearme la recompensa. Mis talentos son dones. Y siempre los voy a utilizar para servir a mí y a los otros. Hay un concepto evolutivo y hay un concepto de entender el proceso. Pero también el héroe se transforma en guerrero y ese es el héroe ego, digamos. Porque el que pelea siempre algo va a perder. Después hay otro arquetipo. Estos son arquetipos que no son muy conocidos, pero por eso quiero que lo veamos, más que lo de Jung. Lo de Jung podemos después googlearlo y listo, ¿no? Vamos a poder entender más fácil. Pero hay otro tipo de arquetipo de la psicología espiritual que también nos ayuda a entender estos procesos. Y por ejemplo es el arquetipo del niño silencioso. Y esto puede surgir, este arquetipo, cuando estábamos en la primera infancia y nos sentíamos dolidos porque nos decían algo. O porque ocultábamos ese dolor, esa vergüenza, o nos retaban y nos guardábamos hacia adentro ese dolor. Entonces aprendimos a sentirnos a salvo en el silencio, ocultando los sentimientos, guardándolo. Alguien que calla y guarda, ¿vieron como la sacerdotisa, carta 2? Bueno, calla y guarda, eso es el arquetipo del niño silencioso. Por lo general se aguantan las lágrimas, los temores, creyendo que si lo expresa o lo siente será rechazado. Y esto puede convertirse en un patrón recurrente a lo largo de toda la vida, ¿eh? Y el niño puede ser adolescente, y el adolescente puede ser adulto, y el adulto puede ser anciano y seguir manteniendo este arquetipo. Entonces se va a dar una mezcla de miedo, culpa, vergüenza, se enquista en el alma, y tiene esa sensación de desprotección, de tristeza y soledad. Y esto en general la gente adulta y anciana lo lleva a un proceso de depresión y hasta un proceso de esquizofrenia puede llevarnos, ¿eh? Ojo. Entonces, el niño silencioso siente y lo calla. Y también puede llevar a, si hay un patrón genético, a Alzheimer también esto, ¿eh? Si lo digo, me van a dejar de querer. Expreso mis emociones y llorar no es bueno. Si estoy callado, me mantengo a salvo. Ese es lo que dice la mente del niño, del arquetipo del niño silencioso. ¿Sí? Es como el niño herido, el niño interior herido. Es el mismo patrón del arquetipo del niño silencioso.
¿Se entiende? Entonces hay que trabajar la sanación del niño interior. En este caso, si vos le decís, bueno, yo lo que noto en vos es que tenés que trabajar el arquetipo del niño silencioso. Y para eso tenés que hacer una meditación de sanación de tu niño interno, profundamente. Y tenés que expresar todo lo que no expresaste. Entonces, cuando tengas un pensamiento que no puedas expresar, dibujá, pintá, expresalo de alguna forma, sacalo, gritalo. Encerrate en un lugar y gritá, 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 gritá todo lo que puedas. Es una forma de sacar todas esas emociones. Y llorá todo lo que puedas llorar, hasta que te duelan los ojos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Tenemos otro arquetipo. Sí, bueno, nos queda mucho tiempo, tenemos varios arquetipos, pero bueno, vamos a ver estos principales que son fundamentales. Después les comparto la presentación, el grupo, para que lo sigan viendo. Es el del reprimido. Y esto es muy común hoy, ¿eh? Y corriente. Que la gente reprima sus emociones. ¿Sí? Que se guarde, es parecido al niño silencioso. Lo que piensa y sobre todo lo que siente, supuestamente en aras de la tranquilidad y lo demás, a veces calla y guarda, ¿sí? Y eso es donde trae problemas en el laringio después, ¿no? En el chakra laringio. También es el que tapa con una sonrisa y dice, sí. Le dicen, este es más falso que el billete de 10 pesos, de 10 dólares. No, tiene que ver con su angustia, su pesar interno. Es como los payasos. ¿Viste? Los payasos tratan de expresar alegría, pero dentro de ellos dicen que hay mucha tristeza. El arquetipo del reprimido es como el del payaso. Entonces, es el que calla, quizás para que no se arme lío, no se genere un conflicto familiar, un problema en el trabajo, y va acumulando en su interior emociones que jamás fueron expresadas, y que esto también viene de la niñez, porque todos estos patrones vienen de la infancia, ¿no? Y sobre todo una angustia interior, tarde o temprano, porque cuando decía a tu papá callate y no diga nada, ¿eh? No le digas al tío que hice tal cosa, no le digas a tu mamá que me fui antes, ni le digas que estoy con Pepita, ¿se entiende? Entonces le activamos la represión a ese niño. Y tarde o temprano van a empezar a aparecer síntomas psíquicos o físicos. Por eso se asocia al arquetipo del payaso, que lo dije anteriormente. Son sentimientos reprimidos. Ahí está. Porque el reprimido dice, yo no siento culpa, yo no soy envidioso, no tengo miedo, no estoy triste, estoy bien. Siempre estoy bien. Pero por adentro la angustia, el miedo, la tristeza, la envidia, la culpa, te están carcomiendo a todos los órganos. Entonces hay que ser muy consciente de eso. Después tenemos otro arquetipo. ¿Se entendió hasta acá los arquetipos que vamos viendo? Víctima, héroe, Sí, niño silencioso, comunicador, sí. ¿sí? No, Reprimido. reprimido. El comunicador, por ejemplo, el comunicador es el arquetipo por excelencia de la palabra, es el que tiene la palabra justa siempre en todo momento. Es el que conecta sentimiento, pensamiento y expresión en el lugar exacto. ¿Sí? Y siempre está en un estado armónico para expresar lo que tiene que expresar. Habla claro, escucha, medita lo que va a escuchar, ¿sí? Es coherente, siempre se está alejando de la crítica o la murmuración. Su mensaje puede ser aleccionador, pero jamás hiriente. El comunicador siente y piensa y expresa. La verdad me hace libre, dice. La verdad os hará libre, dice el comunicador. Confía en lo que digo y puede expresar claramente lo que pienso y lo que siento. Trato de que mi mensaje esté cargado de fe y de confianza, libre de quejas, calumnias o mentiras. Procuro que mis mensajes sean coherentes y de utilidad y de interés, ¿no? Para todos. O sea, siempre se va a expresar libremente. Siempre va a ser responsable en lo que dice. Tiene coraje y seguridad, no se calla ni guarda nada. Y por supuesto el opuesto es el reprimido, ¿no?
O sea, los dos opuestos del comunicador son el silencioso y el reprimido. Después tenemos otro que es el loco del tarot. ¿Te acordás del loco del tarot? El Sí, sí, claro. Bueno, este es el arquetipo de la libertad. Dice, "Ay, yo no me importa nada, me voy, chao chicos, chao, nos vemos. Dios es libre como el viento. No lleva máscara ni disfraz. No, a mí no me interesa eso. O sea, hace lo que quiera. A mí dame una valija y yo me voy de viaje. ¿Sí? Para mí no hay objetivo, no hay meta, se hace camino al andar. Ah, pero te vas a quedar en la gana, no importa. No sé, mañana veo qué hago. Ya está. No hay peñasco, no hay abismo. O sea, nada está mal en la vida, nada está bien en la vida, hace su sendero. ¿Sí? Desde el amanecer de cada mañana sale libremente y vive su vida. Vive plenamente el hoy, y no el Eloy Martínez. Vive el aquí y ahora, el hoy. Ni el pasado ni el futuro me preocupan o me afligen, dice. No, yo, hoy es hoy, vamos a ver qué hacemos hoy, mañana bien. Que es lo ideal vivir en lo ahora, ¿no? Claro, es hoy siempre es todavía, dice. O sea, hay que vivir el hoy. ¿Sí? Ahora, o sea, el Sí. arquetipo del loco, todos esos están adentro nuestro, ¿eh? A veces lo que pasa es que la mayoría de las veces activamos el niño silencioso, el reprimido, la víctima. A veces sacamos el héroe, a veces sacamos el loco, a veces sacamos el comunicador. Pero todos esos arquetipos viven adentro nuestro, son parte de nosotros, ¿sí? Y forman parte de nuestra vida. El tema es saber qué tipo de arquetipo estamos co-creando nosotros también. Entonces, bueno, la sombra para Jung es un arquetipo muy importante porque la sombra es nuestro pasado, nuestra genética, cultura pasada, patrones culturales, tiene que ver con nuestras emociones que fuimos co-creando en el pasado y que bloquean nuestro accionar. O sea, la sombra es el arquetipo que va a reflejar aquellos elementos que consideremos negativos, siempre. Tiene características de vergüenza, de ansiedad, están derivadas por la parte animalesca de los instintos. En la sombra de cada uno tiene su sombra, ¿eh? Se hallan pensamientos o ideas reprimidas que deben resolverse para conseguir la individualización total. O sea, la sombra es algo a desarrollar y a sanar individualmente, no grupalmente. Entonces, aquello que está en la sombra puede ser considerado negativo. Puede ser parte de algo que yo oculté, algo que reprimí, que no lo pude sanar. Puede ser por alguna situación emocional que está estancada, como la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Por eso se habla de los 7 pecados capitales, como la sombra. Cualquier otra cualidad densa, pecaminosa, resulta de la no expresión genuina de los sentimientos. O sea que la sombra va a estar siempre enquistando estos 7 emociones que nos bloquean, ¿sí? Y siempre se va a alimentar la sombra de esos. ¿Sí? Como viste las sombras negras, bueno, todos tenemos una sombra también, que debemos superar. Ya vamos terminando, ya nos quedan pocos. Después siguen con lo demás. Estamos viendo los más importantes. Después tenemos el arquetipo del yo superior. Justamente este tiene que ver con la totalidad de la conciencia, con la conciencia del ser. Cuando nosotros nos expandimos a través de la meditación, a través del júbilo, cuando comprendemos que todo es unidad, ¿sí? Que formamos parte del entorno, cuando entendemos que la vida no es una lucha, sino una forma de fluir, de danzar, es el arquetipo de la luz, del inconsciente, el que va a iluminar la oscuridad y va a desintegrar la dualidad, porque la desintegra para integrarla.
Entonces, a través de la música, la danza, la vocalización, podemos dar lugar a este reconocimiento, a esta transmutación, esta liberación de cada uno de estos arquetipos, ¿sí? ¿Se entiende? Para eso tenemos que activar el arquetipo del yo superior. Yo soy lo que soy, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy paz, yo soy sabiduría. Yo soy el arquetipo de la luz, yo soy. Yo soy el arquetipo del yo superior, yo soy. ¿Se entiende? Practicar el arquetipo del yo superior. Después hay otros arquetipos que se los dejo acá para que lo lean tranquilamente. Sí, que son los otros arquetipos de Jung, incluyendo los arcanos, que por supuesto también cumplen una misión, una estructura arquetípica en la vida diaria. Recordemos que Tarot, que es el verdadero nombre, no Tarot, sino Tarot, es vía real de encarnación de espíritu. Por ende, cada uno de nosotros cumple, desde su número, desde su arcano, sus secretos, una función arquetípica. Por eso recordemos que está grabado en nosotros, por eso se llama secreto, porque está grabado en nosotros internamente, y es lo que nosotros tenemos que develar desde la sabiduría. Si sos 5, si sos 4, si sos 8, es porque hay un arcano metido adentro. Yo soy 11, por ejemplo, la fuerza o la justicia. ¿Sí? Depende de qué mazo, digamos. Ahí estamos en conflicto. Pero bueno, Yo soy 9, por ejemplo, el ermitaño, el ermitaño. tenemos un ermitaño adentro. Y sí, es caminar de a poco, sin apurarnos, con paciencia, tomando sabiduría, dándole un tiempo al cierre de ciclo, sabiendo cerrar esos ciclos que quedaron pendientes, generando cambios, generando emociones nuevas que nos lleven a esos procesos. Ese es tu arquetipo, ¿sí? Esos significados, esas características, esas cualidades son arquetípicas tuyas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el amigo, ¿sí? Tenemos el arquetipo del cuidador, yo lo voy a nombrar nada más, ¿no? Después ustedes lo leen tranquilamente. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su miedo? ¿Su debilidad? ¿Su talento? El rebelde, el amante, el creador, el bufón, típico de la época medieval, ¿no? Esos son todos. El sabio, ¿sí? Y el sí mismo, el self. El self es el arquetipo central del inconsciente colectivo, la imagen de la totalidad de la persona que confiere el sentido de la vida. Y tiene que ver con su propia psique y cómo se va a organizar personalmente, cómo va a equilibrar su personalidad. El sí mismo es quien yo soy, ¿sí? El self, desde mi esencia, mi reconocimiento de quién yo soy. Otro arquetipo interesante es el mago, que esto está también en los arcanos, ¿no? Que es carismático, tiene Sí. inteligencia, verdad, ideas, es original, independiente, es un líder, ¿sí? Puede tener percepciones, pero acepta quién es, comprende las leyes del universo. Quizás le tiene miedo a las consecuencias negativas. Sí, quizá la debilidad es convertirse en un manipulador o egoísta. Su talento, sí, ambicioso también. Su talento es transformar la experiencia cotidiana de la vida a las personas que ofrecen una forma de ver las cosas. ¿Sí? Bueno, el gobernante tiene que ver con buscar y tener el control, es como el político, ¿no? El gobernante tiene que ser como el político, ¿no? Tiene una visión de las funciones y la situación, pero trata de controlar. La meta es crear una familia, una comunidad próspera, pero el miedo es el caos, socavado o derrocado. La debilidad es ser autoritario, incapaz de delegar, y quizás su talento sea la responsabilidad del liderazgo, ¿no? Estamos viendo las características de los arquetipos, más que todo en estos aspectos. Y otro que creo que es el importante es el de la Gran Madre. El arquetipo abarca cualidades maternales, idealizadas, el cuidado, la compasión, la misericordia, la ternura, el amor como guía a seguir. Pero el símbolo original de este arquetipo tiene que ver con la Madre Tierra.
¿sí? Por eso en las diferentes religiones se fue adaptando este arquetipo con María, Gira, Juno, de la mitología. El gran padre es el arquetipo del guardián, el que establece el orden, ¿sí? O el que deja que el mundo sea caótico, dependiendo de la cordura del arquetipo, ¿no? ¿Se entendió? Y Emilio, ¿Sí? están muy relacionados todos los arquetipos con con todo el tarot, ¿no? Claro. O sea, todo el tarot, digamos, los arcanos mayores, Sí, cada arcano es un arquetipo. tiene su arquetipo. Sí, claro. Son arquetipos. La sacerdotisa, Claro, el y esto le ayuda a uno a entender mucho más el tarot. claro. O sea, cada significado de cada arcano tiene que ver con un Arque- arquetípico con un arquetipo. de nosotros. Mm, Si vos naciste un 14, bueno, tenés el arquetipo de la templanza también. O sea, no solo el número que te da de camino de vida, sino son todos los números. O sea, sí, no es son todos, sí. porque quizás yo en temperamento tengo 9, entonces mi temperamento se asemeja al ermitaño. Mi personalidad es 7, entonces yo tengo la personalidad del príncipe, del carro, ¿sí? Que es un arquetipo también. Entonces yo debo observar, que esto lo iba a decir ya me adelanté en el curso de tarot y numerología, voy a estar hablando de esto, de los arquetipos de los arcanos. Y justamente estaba hablando de esto, pero me adelanté un poquito. Bueno, pero cada arcano es un arquetipo que nos Mm, tenemos que identificar para mejorar, corregir. Entonces está el aspecto positivo y está el aspecto negativo, que tiene que ver con el significado de las cartas. Entonces, cuando ustedes tiran las cartas, en realidad están tirando el inconsciente de la persona. Porque la persona cuando saque una carta, lo que está viendo es su inconsciente, su arquetipo. ¿Se entiende? sí, Los arquetipos que lo están rodeando en ese momento y que se están manifestando. ¿Se entiende? sí, 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 claro. Hay un libro que se llama El Tarot de Jung, que habla de esto justamente, que está basado en los arquetipos de Jung. Eh, pero bueno, justamente tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Sí, Buenísimo. el tarot de Jung. Tarot de Jung. Sí, es lo mismo que estuvimos viendo en el curso nosotros, nada más que habla de los arquetipos, que es un poco lo que vamos a ver también en el seminario que voy a dar en hoy, de tarot y numerología. Así que bueno, ¿alguna pregunta más que tenga? No, Emilio, Bueno, espero que todo lo que hayamos visto en estas 24 clases después te sirvan, puedas llevarla a la práctica, puedas, digamos, eh, llevar a la práctica y ser un coach con los demás, donde puedas hacer consultas, donde puedas guiarlo y puedas crear tus propias clases también en base a esto, ¿no? Por eso les comparto presentaciones, por eso les comparto los videos para que tomen nota, tengan su cuaderno, hagan los ejercicios, ¿se entiende? sí. Y bueno, después les comparto una pequeña meditación que se llama, es un ejercicio de visualización del oponente y el maestro para que hagan, ¿sí? Que también lo pueden utilizar en la práctica diaria. ¿Está? Vale, Emilio. Buenísimo. Así que bueno, gracias Marcela, muchísimas gracias por No, esto. Emilio, a ti, muchísimas gracias, Emilio. Y te comento, o sea, los miércoles, yo ya, es que me queda muy difícil es la hora, ¿sí? Está bien. Pero entonces yo esta semana te envío eh, la plata porque pues ves